Ministro de Justicia pide al magistrado Jorge Pretel que se aparte de la Corte. Magistrado Mauricio González ratifica denuncia contra magistrado Pretel. Avanza interrogatorio de abogado Víctor Pacheco en comisión de acusación. Sismo en Colombia. Movimiento alcanzó los 6.6 grados en la escala de Richter. Epicentro del sismo se ubicó en la Mesa de los Santos en Santander. Pánico en Bogotá. Evacuados edificios en el centro y occidente de la capital. Caos telefónico. Señales de celulares interrumpidas tras movimiento telúrico. Fracasa conciliación entre expresidente y hacker Andrés Sepúlveda. Dramática clasificación del Real Madrid a cuartos de final de la Liga de Campeones. Bahrein y Kuwait, próximos rivales de la selección Colombia en partidos de preparación. La soprano Sarah Brightman hará historia al ser la primera cantante en cantar en el espacio. Al final de la emisión los espero con este anuncio en un flash. Hace aproximadamente una hora, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, le pidió al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, que deje su cargo en esa corporación para que la Corte recupere su prestigio. Ya el ministro Reyes había reaccionado a favor de que Pretel dejara el cargo de presidente en esa Corte, como efectivamente lo hizo, para facilitar la investigación en su contra por supuesto soborno a un abogado de Fidupetrol para que la Corte fallara a favor de esa compañía en una revisión de tutela. Hoy el ministro ha considerado que dejar el cargo de presidente no es suficiente, sino que debe irse, a pesar de que no esté obligado a hacerlo. El ministro de Justicia aseguró que los últimos sucesos que salpican al magistrado Jorge Pretel y a la Corte Constitucional han afectado gravemente la imagen del tribunal, por lo que le pidió a Pretel abandonar la magistratura. Yo creo que llegó el momento de que el magistrado Pretel, aun cuando no tenga ninguna obligación jurídica de hacerlo, sea parte de su condición de magistrado de la Corte para enfrentar los problemas jurídicos que tiene sin que salga salpicada la Corte Constitucional. Y dijo que es necesario que los colombianos entiendan que no debe atribuirse a la Corte las responsabilidades individuales de sus integrantes. Es muy importante que la gente logre separar la situación personal del magistrado Pretel de la imagen de la Corte Constitucional. El ministro envió este mensaje desde Viena, donde participa en la Comisión de Estupefacientes. Y hace pocos minutos el magistrado Mauricio González ratificó sus denuncias contra el magistrado Jorge Pretel sobre un presunto intento de soborno. Aseguró que lo hace bajo la gravedad de juramento. Según el abogado Víctor Pacheco, quien aseguró haber sido objeto de un supuesto ofrecimiento de soborno por parte del magistrado Jorge Pretel para arreglar un fallo de tutela, la decisión se iba a torcer con regalos a la abogada Monroy y al hijo de González. Ni mi hijo ni Marcela Monroy lo conocen y jamás ella ha recibido este tipo de regalos ni del doctor Pacheco ni de nadie. Volvió a reiterar su denuncia por la vinculación de su nombre al caso. El hecho central del relato de Pacheco fue la solicitud de 500 millones que aquel le hiciera a cambio de un fallo favorable a sus clientes. Los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis Ernesto Vargas Silva me han autorizado para ratificarlo públicamente. Lo propio hago yo de nuevo bajo gravedad de juramento. También negó la supuesta participación del magistrado Juan Carlos Henao en reuniones conspiratorias como lo ha sugerido el abogado defensor del magistrado Pretel. Finalmente reiteró que la Corte Constitucional saldrá fortalecida de este escándalo. Y hoy el abogado Víctor Pacheco sí se presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para someterse a un interrogatorio sobre su presunta participación en un caso de intento de soborno que vincula al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel. Carlos, buenas noches. ¿Qué se conocen de los detalles de esta diligencia? Claudia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, contrariando la versión de muchos, inclusive la que él promovió ayer en la Fiscalía, el abogado Víctor Pacheco se presentó ante el presidente de la Comisión de Acusación, Julián Bedoya, que es la persona que está instruyendo el proceso por el escándalo Pretel, donde el propio Pacheco dio origen a la investigación porque supuestamente le dijo a varios magistrados que el magistrado Jorge Pretel le habría solicitado una suma millonaria para fallar en favor una tutela.
El abogado Víctor Pacheco, que de no haber asistido hoy hubiera sido conducido por la policía, está siendo interrogado por el representante investigador Julián Bedoya en presencia del abogado del magistrado Jorge Pretel, Abelardo de la Espriella. No hizo declaraciones a la entrada y solamente se dejó grabar unas imágenes con teléfonos celulares cuando hubo un receso a la hora del almuerzo. Hablando a gritos con los periodistas, dijo que estaba respondiendo preguntas del congresista investigador. Y cuando CMI le preguntó en voz alta si estaba cambiando o ratificando la versión que dio ayer en la Fiscalía, respondió, apoyándose con señas, que eso lo debía determinar su interrogador. Poco después de estas imágenes se sintió el temblor que provocó que las instalaciones del edificio del Congreso fueran virtualmente desalojadas por los funcionarios. Sin embargo, en la comisión de acusación permanecieron y continuaron en la diligencia el abogado, el investigador y el defensor de Pretel. Otra comisión que estaba sesionando enseguida sí se levantó por el susto de los congresistas. Estábamos en la comisión, salimos un momentico y todo el mundo se acabó la sesión además. Fue muy fuerte. La comisión de acusación postergó para mañana el interrogatorio que debía rendir esta tarde el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio. Iván Pacheco acaba de interrumpir la parte final de la diligencia con el presidente de la comisión de acusación para hablar con los periodistas. Pacheco ha confirmado algo que circuló en rumores judiciales en las últimas horas, que la versión que presentó ayer en la Fiscalía no es la misma que ha presentado en la comisión de acusación. Hay un derecho fundamental y es un principio también constitucional relacionado con la no autoincriminación. Entonces hice uso de ese derecho fundamental para no expresar todo lo que se pudo haber manifestado en otra parte. Esa puede ser la declaración de Víctor Pacheco, el abogado que dio origen a todo este escándalo que está pues afectando a la Corte Constitucional. Desde el Congreso de la República, Carlos, CMI... antes que se despida, pero es que eso está muy raro. ¿Cómo va a decir una cosa ante la Fiscalía y otra cosa ante la Comisión de Acusaciones? O sea, ante la Fiscalía como denunciante y ante la Comisión de Acusaciones como acusado, y entonces no se incrimina y por eso no da la misma versión del denunciante, ¿o cómo se entiende eso? Sí, yo lo que entiendo es que aquí en la comisión de acusación no es investigado, él está rindiendo un testimonio. En cambio, en la Fiscalía sí se está sintiendo él como investigado, como persona a la cual se le abrió una causa criminal, porque él como particular no tiene fuero y por lo tanto lo investiga la Fiscalía. Los que tienen fuero son los magistrados y ellos sí están siendo investigados aquí en la comisión de acusación y por eso él dice que pidió que se le respetara el derecho constitucional de no autoincriminarse y por lo tanto guardó silencio de algunas cosas que había dicho en la Fiscalía. Bueno, siga usted con la información, Claudia. La comisión de acusación tendrá que preguntarle a la Fiscalía qué dijo ahí, porque esa es su labor, investigar hasta encontrar la verdad. Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Bueno. Un sismo, como usted decía, un sismo de 6,6 grados en la escala de Richter se registró en las últimas horas en Colombia. Este movimiento telúrico se sintió en gran parte del centro y oriente del país. Un fuerte sismo se sintió a las 3:55 de la tarde en diferentes regiones de Colombia. Según informó el Centro Geológico Colombiano, la magnitud del movimiento telúrico fue de 6,6 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de la Mesa de los Santos, Santander, exactamente a 7,4 kilómetros de esta población. Los primeros reportes indican que hay grietas en edificios, iglesias y centros comerciales en distintos municipios de Santander. Edificios en ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Tunja, Manizales, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bogotá fueron evacuados. En la capital se reportaron daños en un conjunto residencial de Suba, donde fue evacuada una torre de 12 pisos. En el edificio Colpatria también se presentaron fisuras en algunas escaleras. El evento se sintió en ciudades de países vecinos de Venezuela y Panamá. Según el Servicio Geológico Colombiano, la capital más cercana al epicentro fue Bucaramanga, más exactamente a 35,8 kilómetros. Pues para conocer más detalles de este sismo ocurrido hoy en Colombia nos acompaña la señora Marta Calvache, ella es directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. Muy buenas noches, señora Marta Calvache. Hola, buenas noches. Bueno, llama la atención que ustedes han explicado que aunque el movimiento tuvo un epicentro bien profundo, hay afectaciones más de las esperadas para un movimiento de esta profundidad en más edificios de los esperados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo creo que lo que nos muestra es que a veces las edificaciones, las casas, la infraestructura es muy vulnerable. O sea, puede ser que hay muros y que hay estructuras que están en mal estado y aún con sismos que no
causarían daños si las estructuras están bien diseñadas y bien construidas, pues ocurren estos daños. Y entonces, ante ese panorama, ¿qué recomienda usted hacer? Porque un sismo como el de hoy, incluso más fuerte, menos profundo, puede repetir y entonces tendríamos que esperar consecuencias lamentables por esto que usted explica. Bueno, yo creo que el país con este tipo de sismos puede evaluar qué tan vulnerable es ante los sismos. Recordemos que en los últimos 2-3 años han ocurrido sismos de magnitudes de 7 a profundidades mayores de 150 kilómetros y pues la afectación ha sido en varios departamentos alrededor de donde ocurre el sismo. Estos sismos son, por ejemplo, el que ocurrió entre los departamentos del Cauca y del Huila y uno que ocurrió en Nariño, que tuvieron magnitud 7 y profundidades de más de 150 kilómetros. Comparando la manera de reaccionar hoy de la gente que uno tenía alrededor con lo que uno ve en países que están acostumbrados a este tipo de situaciones, como Japón, como México, uno ve que los colombianos no sabemos qué hacer, ¿no? Sabemos que hay que evacuar, pero nos quedamos quizá paralizados y después no sabemos cuándo hay que volver a entrar al edificio. O sea, ¿hay algún plan para que realmente se sepa reaccionar en una situación de esas que da segundos de espera? Bueno, yo creo que también hay que reconocer que un sismo asusta, o sea, todos le tenemos miedo a un temblor. Entonces, en Colombia se ha avanzado, se hacen ensayos, se hacen evacuaciones, pero digamos que sismos como el de hoy nos muestran qué es lo que realmente pasa. También debemos recalcar que este sismo, como se sintió en Bogotá, no es un sismo fuerte. Un sismo fuerte realmente va a producir muchísimo más, digamos, movimiento y uno debería entender entonces que el pánico va a ser mucho mayor. Es cierto, nos asustamos, pero este sismo no fue muy grande. Bueno, pues ojalá no tengamos que actuar de otra manera ante un sismo cercano ni pronto, pero ojalá esto nos sirva para estar preparados ante la eventualidad de que eso ocurra. Muchísimas gracias, señora Marta Calvache, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico de Colombia. Buenas noches. Con mucho gusto. Y hubo afectaciones en varios edificios de Santander y un gran susto entre los habitantes de todo el departamento donde tuvo lugar el epicentro del sismo que afectó al país hace unas 2 horas. Tras los segundos de pánico que azotaron a Santander y que obligaron a la evacuación de gran mayoría de edificios, centros comerciales y entidades oficiales, el balance parcial demuestra la fuerza del temblor. Y que actualmente no se presentan personas lesionadas ni fallecidas y que tenemos una afectación en 16 municipios, principalmente en Betulia, en Los Santos, en el municipio de Vélez, en Bucaramanga. Muchos edificios tuvieron que ser evacuados porque hay unas grietas de alta profundidad. Una persona atrapada en una luz de tierra en el municipio de Los Santos, epicentro del temblor, fue rescatada con vida. Pero las viviendas, centros comerciales e iglesias de una tercera parte del departamento registran graves daños. Teléfonos, líneas de emergencia y en general medios de comunicación colapsaron en toda la ciudad. Ante el temor de una nueva réplica, el gobierno ordenó la suspensión de todas las actividades educativas y nocturnas en el departamento. Se espera que hacia las 12 de la noche termine el barrido en todo el departamento y se conozcan los estragos del temblor más fuerte de los últimos tiempos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha reaccionado al anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender por 1 mes los bombardeos a campamentos de las FARC. Dice lo siguiente: Santos anuncia el cese de bombardeos al terrorismo que ya había aplicado con la parálisis de las Fuerzas Armadas, y más adelante dice que el Comando General de las Fuerzas Armadas ordena no mencionar la palabra FARC cuando terroristas de esa organización cometan crímenes. La reacción del expresidente Uribe a la decisión del presidente de responder de una manera al desescalamiento del conflicto que han hecho las FARC durante los últimos meses. Vamos a ver cómo se vivió el sismo en otros lugares de Colombia. Momentos de pánico se vivieron en Risaralda durante el sismo que sacudió en una parte del país. El temblor obligó a que los edificios de la gobernación de Risaralda, las alcaldías de Pereira y Dos Quebradas, fueran evacuados preventivamente. En las calles se vieron como semáforos y algunos postes se movieron durante el sismo, mientras transeúntes salían de sus sitios de trabajo. Algo poco común es que se siente en Barranquilla un temblor de tierra, pero sucedió. La magnitud del movimiento telúrico fue tal que hubo pánico, principalmente en edificios del norte de Barranquilla, en donde fueron evacuados varios inmuebles. Frente a los edificios, una multitud se aglomeró a la espera de que retornara la calma.
En Manizales el sismo provocó gran susto. Personas salían corriendo de sus oficinas por miedo a que sucediera algo grave como ya ha pasado en años anteriores. Vamos a hacer una pausa en CMI, al regreso la información económica y la información internacional. Ya regresamos. La ministra de Transporte, Natalia Bello, reversó la caducidad del contrato del túnel de la línea. El constructor del proyecto, Carlos Collins, se comprometió a entregar la obra el 30 de noviembre del próximo año. En otras noticias económicas, el dólar hoy llegó a los 2.638 pesos y cerró en cuánto, Carlos. Buenas noches. Claudia, Santiago, buenas noches. TRM para mañana 2.618 pesos con 79 centavos. Es inminente que Estados Unidos suba la tasa de interés y esa es una de las noticias que hará y dará importancia al alza en el dólar en este año, no sabemos cuándo. Hay algo muy importante y es que le hemos consultado a varios analistas del mercado sobre la tendencia del dólar y ellos dicen que sí tocará los 2.700 pesos, pero que suba o baje el dólar no es una apuesta de analistas, hay muchos factores detrás de ellos y ustedes tienen que estar muy pendientes y es de las noticias que fortalezcan la economía de los Estados Unidos. Cada noticia positiva es un grano de arena para que suba el dólar. Miremos la evolución del dólar en lo que va corrido del año. 2.392 arranca el 2 de enero y hoy TRM para mañana repetimos 2.618 pesos con 79 centavos. Un euro cuesta en Colombia 2.802 pesos con 10 centavos. Café en Estados Unidos $1 con 35 al cierre. Petróleo sigue cayendo 48 dólares con 29 al cierre en el día de hoy y una acción de Ecopetrol, Claudia, cuesta hoy 1.820 pesos. Información internacional. Sufriendo más que nunca, el Real Madrid clasificó a los cuartos de final de la Champions. Ya volvemos. Una mexicana se convierte en la segunda chica Bond. ¿Quieren saber de quién se trata? Se los diré después de comerciales en un flash. Ya nos vemos. A continuación veamos qué novedades del mundo de la tecnología nos tiene Alejandra Ortiz aquí en CMI en línea. Hoy en CMI en línea les presentaremos una sencilla pero muy práctica aplicación móvil tipo red social con la que podrá usted crear collage multimedia a partir de imágenes, video, GIFs animados y música en cuestión de segundos. Trio es una aplicación gratuita para dispositivos con sistema operativo iOS y usted la puede descargar desde la tienda virtual App Store. Al ingresar debe conectar su cuenta de Facebook o registrar un correo electrónico. Después debe escribir el nombre de usuario y listo, cree su propio collage. Puede recopilar imágenes, videos y GIFs de sitios como Instagram, Vine o Giphy. Busque la foto de su interés. Trio permite añadir texto de forma sencilla, así como modificar tanto el color como la fuente del mismo. Agréguele un toque extra musicalizando su presentación. Y listo, súbala a Trio. Some people are worth melting for. Esta red social también le brinda la posibilidad de compartir su creación en Facebook, Twitter, WhatsApp, mensaje de texto o por correo electrónico. Trio es una herramienta fácil al momento de crear un collage animado, dándoles a los niños y adultos una forma rápida de expresar sus pensamientos y emociones y compartirlos con amigos y familiares. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. La soprano británica Sarah Brightman se convertirá en la octava celebridad en viajar al espacio. La cantante reveló hoy en Londres que planea cantar en la Estación Espacial Internacional a la que viajará este año. 52 millones de dólares ha pagado Sarah Brightman para estar 10 días en el espacio. La cantante de ópera aseguró hoy en Londres que este año viajará con una tripulación llamada Expedición 44. La soprano desde ya recibe entrenamiento en técnicas de supervivencia y ruso en Moscú para emprender el viaje, en donde además cantará desde la estación espacial y realizará un dúo con otro intérprete en la Tierra. La actriz de 54 años afirmó estar trabajando en la música. En caso de pasar el periodo de instrucciones, Sarah Brightman se convertiría en la octava turista espacial que realiza la firma Space Adventures.
Miley Cyrus estos días ha estado envuelta en rumores sobre un posible embarazo, pero esto no la detiene para hacer promoción de su imagen. La controvertida cantante estrena nueva figura de cera en el Museo Madame Tussauds en su sede de Las Vegas. La joven artista ha sido recreada con uno de sus grandes éxitos musicales, Wrecking Ball. La estatua emula el vestuario, el peinado y hasta el set del videoclip de esta canción, en donde ella, sentada sobre una bola de demolición, derrumba las paredes que están a su alrededor. La figura pesa 90 kilos y lleva una cadena de 9 metros. 20 artistas se encargaron de crearla y llevó 6 meses para construirla. Para la próxima entrega de la película de James Bond ha ingresado al reparto una mexicana. La elegida por el director Sam Mendes es la joven actriz Stephanie Sigman, la misma que protagonizó la cinta Miss Bala. Es recordada por su participación en la película Miss Bala. La actriz mexicana Stephanie Sigman se une al elenco de lujo de la nueva entrega de James Bond. Los productores de la exitosa saga han revelado que la latina interpretará a una mujer llamada Estrella y acompañará a Lía Saydos como la doctora Madeleine y a Mónica Bellucci como Lucia Chiara. Las cintas del 007 se caracterizan por tener a 3 mujeres que están involucradas sentimentalmente con James Bond, interpretado por Daniel Craig. Con el ingreso de Sigman al reparto, sería la segunda mexicana en participar en una película del agente secreto, pues Linda Christian, también mexicana, fue la primera chica Bond de la historia. Una muy buena noticia para las latinas. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina, como siempre, los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. No se me despida que yo le tengo un flash porque me parece importante la decisión que tomó el jurado ya sobre el tema Blur Line. ¿Se acuerda, no? Este que sonaba así hasta en la sopa. A ver. Claro. ¿Te acuerdas? Fue la canción del año. Se lo bailó, ¿no, profe? Siempre. Bueno, ¿cuánta plata les toca pagar? Como $7 millones por plagio. 7 millones de dólares a Marvin Gaye, según ellos, por plagio de una canción que se llama Gotta Give It Up. Es una canción de R&B muy reconocida y su hija alegó en su momento que esta canción, escrita por Pharrell Williams y Robin Thicke, era un plagio a la obra que había hecho su padre. Ellos, por supuesto, reclaman que es una inspiración y que están lejos de plagiarla, sino que obviamente ellos tienen referentes musicales en los cuales se inspiran para crear sus propias composiciones. De todas maneras fue como salomónica la cosa, ¿no? Porque ella pedía mucha más plata de estos 7 millones. 25 millones de dólares esperaba ella y llegaron a 7 millones de dólares. Vamos a ver cuál es la canción dejó 8 millones de beneficios a la disquera, 5 millones para cada uno de los cantantes, o sea que se acercaba un poco, pero 7 millones no es nada. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30 más CMI. A las 8:50 los espero con la información internacional. Gracias por acompañarnos.